Bueno, buenas noches, ya habíamos dicho buenas noches. Continuamos con Sentido Común, me acompaña Ricardo Alfonsín, que bueno, hizo el hueco en la agenda, una agenda que los radicales quieren saber qué pasa dentro de Cambiemos. Si bien todos expresan que Cambiemos es una nueva fuerza política que agrupa en esa alianza política radicales y al PRO, hay radicales, como me explicaba el otro día Daniel Salvador muy bien, que sienten que son parte del oficialismo y otros que no sienten que son parte del oficialismo. Y hay otros como Ricardo Alfonsín que están en el medio, porque se suelen enterar por los diarios de lo que definen las autoridades de su propia alianza que ellos deben defender después en el Parlamento, en donde no son mayoría. ¿Lo expliqué bien? Buenas noches. Hola Alejandro, gracias por la invitación. Sí, más o menos bien, pero te digo, todos nos sentimos parte de Cambiemos, todos trabajamos para que pudiera ganar Cambiemos y evitar de esta manera algo que nosotros creíamos que no era bueno para el país, que continuara gobernando el Frente para la Victoria, por varias razones institucionales, sí, económicas también, bueno, que se iban a complicar mucho las cosas. Lo que pasa es que el Frente es un frente que reúne tradiciones políticas diferentes. Bueno, el PRO no tiene tradiciones políticas, ahí está, y ustedes tienen tradiciones que son dogma. Entonces, entre la no tradición y la ultratradición hay una colisión, porque el peronismo en eso es mucho más pragmático, puede aceptar diferentes procedencias con tal de mantenerse en el poder. Ustedes no. No, nosotros somos también realistas y sin perjuicio de no renunciar a nuestra identidad, a lo que tiene que ver con lo esencial, también comprendemos que hay veces hay que hacer cosas constreñidos por la realidad, ¿no? Pero te quiero decir, era un valor de Cambiemos el hecho de que se reunieran fuerzas diferentes, fuerzas diversas. ¿Qué quiere decir fuerza diversa? Fuerzas que pensaban distinto respecto de algunas cuestiones puntuales. Ese era un valor, era un activo. Nos cansamos de decir eso. Bueno, puede ser que en algunas cuestiones no haya puntos de vista diferentes, porque esto es algo que era constitutivo de Cambiemos, las diferencias. Y bueno, entonces es necesario discutir también hacia adentro de Cambiemos. Necesario, cuando haya cuestiones en las que no nos pongamos de acuerdo, saldar esas diferencias, sintetizarlas, eso enriquece la propuesta y es... Hubo dos reuniones que quizás tendieron a mejorar esa relación. Primero fue la reunión chiquita, cerrada en Luján, en Open Door, donde los radicales les pusieron a Marcos Peña, a Rogelio Frigerio, todas las inquietudes que tenían por esta falta de conocimiento previo de proyectos que iban a llegar al Parlamento. Y después otra más ampliada en Tecnópolis, donde estuvieron todos. Sí, es cierto. Bueno, es cierto que también son 90 días de gobierno, se ha estado trabajando sobre la urgencia, sobre la emergencia, si vos querés, tratando de apagar incendios. No pueden hacer un acto asambleario por cada decisión. Ni hay tampoco tiempo de ir aceitando o haciendo que sea más fluida la comunicación y haciendo que funcionen ámbitos de discusión de cuestiones centrales. Ahora sí empezarán a crearse esos espacios internos de discusión y después habrá que discutir con los otros. Pero bueno, vamos a trabajar todos aportando nuestros puntos de vista, ¿no es cierto? Y cuando tengamos diferencias entre nosotros las diremos. Bueno. Vos pusiste grito en el cielo cuando se le quitaron las retenciones mínimas, pero retenciones al fin, a la minería. Sí, yo no puse el grito en el cielo, dije que no me parecía lo más adecuado. Y fíjate vos, han bajado las retenciones, les han quitado las retenciones y se acaban de despedir en Río Negro 160 empleados de las minas, ¿no? Pero no solamente por una cuestión fiscal, tiene un tratamiento fiscal muy beneficioso la minería. A esto hay que discutirlo también. Por los símbolos que representan. Bueno, simbólicamente también en un momento como esto para mí no era lo más adecuado eliminar las retenciones a la minería. Esto lo dije yo, porque creo que es lo que debo decir, no puedo traicionarme a mí mismo. Además me ponen un micrófono y me preguntan. Bueno, y por otro lado estoy preocupado por otra cosa, porque
La mega minería, así como se habla del campo como si fuera uno solo, pasa lo mismo con la minería. No toda la minería es igual. La mega minería, que es, bueno, hoy la nueva forma de minería, que están en algunos lugares por la cordillera. ¿Hay posibilidad de tratar nuevamente o que se ejecute la ley de glaciares? Bueno, eso es lo que yo hubiera querido, que por lo menos anunciaran que se va a implementar la ley de glaciares. Una de las cosas, una de los artículos obliga al Estado, de esa ley, obliga al Estado a hacer el inventario de los glaciares. Los glaciares son reservas de agua natural muy importantes. Muchísimas de las aguas que corren por los ríos argentinos vienen de esos glaciares. Si nosotros contaminamos esos glaciares, estamos haciendo un daño terrible al medio ambiente. Y la mega minería tiene un impacto muy grande sobre los glaciares, o puede tenerlo. Por eso la ley le obligaba al gobierno anterior a realizar el inventario acerca de cuáles eran los glaciares que podían ser impactados. No hizo nada el gobierno anterior. Bueno, a mí me gustaría que se anunciara eso. Me gustaría que se hubiera dicho también, vamos a implementar la ley de glaciares. Es muy grave lo que puede pasar con la minería. Me hubiera gustado que se hubiera anunciado la institucionalización de la licencia social, de un debate en las comunidades donde se va a instalar la megaminería para que sea la propia comunidad la que decida también en base a una información, un debate informado, ilustrado, digamos, qué es lo que se va a hacer. Son cosas que no se entienden, porque vos decís, bueno, es un equipo, Macri habla mucho de equipo, habla mucho de estudiar cada medida, estudiar cómo es el impacto público, pero también el impacto económico, y cómo no toman en cuenta estas que pueden llegar a ser cuestiones accesorias, pero con un significado ejemplar muy importante. Sí, sí, simbólico, importante. Bueno, yo creo que eso es porque todavía no funcionan adecuadamente esos mecanismos de discusión, de diálogo sobre estas cuestiones que son tan sensibles y tan importantes. En otros temas pueden haber funcionado. ¿Vos ves bien que el gobierno, cada vez que ve que hay una presión social, política o institucional, deba retroceder sobre sus pasos? Yo creo que, a ver... Estamos acostumbrados a un gobierno que no retrocedía en nada y es más, siempre doblaba la apuesta y hacía del Congreso una escribanía donde imponía todo. Hoy no tienen los números, pero también puede ser posible que cada situación de cierta conflictividad del gobierno después dé un paso atrás para sacarlo. No es en cada situación, pero ha habido 2 o 3 casos en los que hubo necesidad de hacer eso. A mí me parece bien. La política es eso. ¿Por qué no lo analizás antes? Bueno, tal vez sea la mejor manera de negociar, tal vez después las concesiones, digamos, y aceptar algunos reclamos. Pero la política es eso. Primero, nadie es dueño de la verdad, en primer lugar. Y tampoco nadie tiene el poder absoluto. Y no me refiero solamente al poder político. Además del poder político existen otros poderes que se pueden ver afectados por las decisiones del poder político. Todo en política es así. Y a mí me parece bien. Ojalá que la sociedad no vea eso, que es normal, sobre todo en un país difícil, porque el margen de discrepancia en un país más fácil, sin muchos problemas, es más reducido. Pero en un país como el nuestro... Por ejemplo, en la discusión sobre el pago o no, la renegociación o no con los fondos buitres, o los holdouts, como quieran denominarlo, uno observa que hay un 90% del Parlamento que opina más o menos igual, salvo los detalles de cuánto tiene que ser la financiación, para qué aplicar la financiación, si cada vez que hay una nueva renegociación debe participar el Congreso o no. Digo, cuestiones formales y también institucionales, pero no hay una cuestión de fondo que hay un consenso generalizado. Bueno, salvo un sector. Por eso dije un 90%. Tal vez un poco menos que un 90%. ¿75? Bueno, tenemos el número para probarlo, pero a ver, a mí en las redes, ¿viste? Por ahí me escriben para que no acompañen. Miren, yo haría eso si creyera que es lo mejor para los argentinos. ¿Cómo podría acompañar algo que creo que es malo para los argentinos? Jamás lo haría. No tenemos más remedio que arreglar, salvo que nos condonaran la deuda, ¿no? Hoy Margarita dice, no es el mejor acuerdo, pero es lo mejor que podemos hacer. Bueno, yo no estoy en condiciones de jugar si es mejor o no mejor. Lo que yo porque eso tendría que estar en la negociación, ver cómo son de duros los otros. En fin, eso es alguien que nadie puede juzgar seriamente, que es el mejor o el peor.
Yo confío en que los negociadores hicieron las cosas para defender los intereses de la Argentina y tiraron de la soga hasta que pudieron. Pero no podemos dejar. A ver, si vos me decís que la opción es pagar o no pagar, y yo elijo no pagar, pero la opción no es pagar o no pagar. La opción es pagar, ¿qué consecuencia tiene? No pagar, ¿qué consecuencia tiene? Cuando vos incluís entonces la consecuencia de cada una de las opciones, la discusión es diferente. Si no, pagar, sería mucho mejor no hacerlo, ¿no? Ahora, no pagar, como no nos van a condenar la deuda, le produciría muchísimos daños a los argentinos, sobre todo a los que menos tienen, muchísimos daños. Ricardo, hay cosas que no me cierran tampoco de otros sectores. Digo, si uno al gobierno lo puede criticar o lo puede avalar con algunas cuestiones, también observa situaciones que realmente a mí me parecen que es de una calamidad, digo calamidad institucional tremenda, como por ejemplo la justicia. Sí. Si también lo hablamos muchas veces nosotros, si no hubiera habido un pueblo que miraba para otro lado, que no le importaba las cuestiones institucionales porque en el bolsillo le seguían dando plata, hoy no estábamos como estábamos, ni tuvimos que pasar por el proceso que pasamos los últimos 15 años. Ahora, la justicia, ¿cómo ayuda en esto? Se va al kirchnerismo y al otro día empiezan a juzgar a todos sus funcionarios. Y entre paréntesis liberan al presidente de la única causa que lo tenía comprometido. ¿Pueden ser tan brutos? Sí, efectivamente, no. Porque son brutos. Yo creo que efectivamente la justicia, los juzgados federales sobre todo, que son aquellos en los que se ventilan causas en las que están comprometidos los funcionarios, el Estado, ¿no? No se van a meter en un juicio de divorcio en Morón. Claro, está bien. En esos juicios en los que está en juego el Estado. Sí, lamentablemente no ha funcionado bien. Lamentablemente. Pero, con consentimiento de la sociedad. Está bien, pero ahora sigue pasando eso. Bueno, porque de pronto Nisman era una persona que se suicidó y a otra estamos investigando su muerte. El caso más emblemático, el caso Tesur, el caso del dólar a futuro, la situación de Vudú, la situación de Debido. Sí, así es, lamentablemente. Nosotros denunciamos con mucha anterioridad muchísimas de las cosas que recién están pasando a avanzar en la justicia. Bueno, para eso necesitamos, entre otras cosas, para que no ocurra más eso, un consejo de la magistratura que funcione, tal cual estaba diseñado por el propio kirchnerismo, porque modificó el diseño en el año 2006, tal cual estaba diseñado, no podía funcionar como los argentinos necesitamos que funcione el Consejo de la Magistratura controlando a la justicia. Yo te diría que el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo, tal cual lo diseñaron desde el 2006, funcionaron ambos como ámbitos de protección recíproca. Yo protejo al Ejecutivo o me protege a mí. No todos los jueces, desde luego. Bueno, hay que terminar con ese Consejo. Espero que podamos avanzar en la modificación del Consejo de la Magistratura para que sea una institución independiente de los gobiernos e independiente, por supuesto, de los poderes de hecho, ¿no? También, porque en eso también hay que poner el acento. Está bien, pero no hay un ámbito donde se los pueda aglutinar y explicar, miren muchachos, tienen que actuar con responsabilidad y si tienen que investigar a este gobierno, también investiguenlo. Sí. No quiero esperar 4 años para saber que... No, ese ámbito no es el ámbito institucional. No puede ser que el ámbito sea reuniones informales donde un funcionario del Ejecutivo, porque entonces tenemos que confiar en que el funcionario del Ejecutivo no haga cosas que no corresponden. No, tienen que ser las instituciones, que además funcionan de manera pública. El Consejo de la Magistratura debe juzgar el comportamiento de los jueces, debe proponer el juicio político en el caso de que reciba denuncia. Dejen que funcione el Consejo de la Magistratura. Por favor, dejen que funcione el Consejo de la Magistratura como debe funcionar. ¿Quieren allanarle el camino a la corruptos? Sigan con un Consejo de la Magistratura que no puede funcionar con la autonomía que debería tener respecto a los gobernantes. Si quieren que allanarle el camino, sigamos a cosas así. ¿Cómo ves el futuro de Cambiemos? Bueno, yo creo que la situación argentina es muy compleja.
creo que más compleja de lo que alguna parte de la sociedad comprende. A veces hay enfermedades asintomáticas, ¿viste? Que no tienen síntomas. Cuando querés acordar, cuando aparece el síntoma, ya es tarde, ¿no? Bueno, no digo que estemos en esa situación, pero me parece que no existen síntomas todavía como para que la sociedad comprenda la gravedad de la situación. Pero cuando vea los síntomas le va a echar la culpa a Cambiemos. Bueno, esto me parece... Pasó con... 99. En el 99 le pasó periódicamente, digo, así que siempre se le echa la culpa al que está. Mira, yo creo que, y algunos que estuvieron en el gobierno hasta ahora, ex oficialistas, yo creo que creen, no digo que deseen, pero creen que si se produce una situación complicada la van a capitalizar ellos. Si a Cambiemos le va mal, van a sufrir los argentinos. Y hay que tener disposición para hacer un esfuerzo. En primer lugar, creo yo, el sector empresario, por un tiempo hasta que se normalice la situación. La situación no se normaliza solo con medidas económicas, se requiere política. Hay que hablar con el sector empresario, el sector del trabajo y la política. Y el sector empresario debe hacer algún aporte patriótico pero yo para superar esta Mucho situación. esto, sí. Habla mucho. Sí. Bueno, sí, pero no se trata de hablar, sino de tratar de llegar a un acuerdo público en que diga, bueno, qué aporte que hace cada uno de los sectores. No le vas a pedir la mayor aporte a los trabajadores. Hay que resolver problemas de cuentas públicas, tenemos muchos problemas de cuentas públicas. Y tenemos que pedirle un aporte al sector empresario. Está bien, pero en nombre propio que lo haga, si quieren por defensa propia, no por solidaridad con el país, sino en defensa de sus propios intereses. Pero te decía lo siguiente, los problemas son severos y bueno, hay que tratar de hacerle ver a la sociedad también que no es fácil la situación, que es bastante compleja, ¿no? Vos me habías preguntado algo, me perdí yo contestando otra cosa. No. Más o menos lo que te había preguntado lo has contestado. Ahora, los gobernadores saben que no hay plata. Sí. Los gobernadores saben que Cristina les virló buena parte de su recaudación natural y que por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el último día del gobierno de Cristina y el posterior decreto de Cristina, ahora están habilitados a hacerse un 15%. No, y además quieren que le paguen lo que indebidamente les retuvieron hasta ahora. Claro. ¿No te imaginas que son miles de millones de pesos? Está bien. Todos sabemos que eso... No, pero porque la sociedad por ahí no sabe que lo que durante 4 o 5 años o 6 le retuvieron indebidamente son miles de millones de pesos y no se pueden devolver en un año. No se pueden devolver. Bueno, ahora, pero además ellos, si vos mirás Scioli, la mentira del relato de Scioli, que además ahora nos estamos enterando que hace tiempo que no tenían una relación matrimonial con Karina Rabolini. Ese problema personal. Bueno, bien, pero marca el relato. Ahora, yo te hago una pregunta. Marca el relato. Yo te hago una pregunta. Entonces, si estos gobernadores administraron así sus provincias, por más que vos le des toda la plata, la van a quemar. Yo te hago una pregunta. No, bueno, eso sí. La van a quemar. Bueno, está bien, no. Bueno, vos no podés dejar de dar lo que por ley te corresponde. Después son las sociedades las que tienen que decidir si los gobernadores la administran bien o mal. Espero que la sociedad actúe con criterios racionales como para poder tomar decisiones a la hora de votar. Ahora, lo que te digo, recién nos estamos enterando, vos decís lo que pasa con los jueces, que recién ahora empieza. También hubo muchos de estos problemas que fueron denunciados desde la política y no tenían la gente no lo quiere ver, y no la lo quiere repercusión mediática que tenían que tener en algunos medios. Sí. También hubo, porque vos tenés que los problemas de las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires, el problema de los servicios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo los trenes, el problema de las escuelas en la provincia de Buenos Aires o de la policía, es nuevo. No, bueno, en algunos programas lo denunciábamos, en otros de la pauta era tan grande. También a ver, la gente no tiene una experiencia directa de la realidad en política. A ver, yo no sé si la ruta tal es mala. Está bien, pero voy a lo otro. Me lo digan los medios. Yo tengo que ir a atenderme al hospital Eva Perón. Sí. ¿Sí? O al Mercante, o al Evita Capitana, o al que vos quieras, o al Néstor Kirchner. Sí. Vos vas a atenderte ahí, vos estás viendo cómo te atienden, que no te atienden, sí, que te postergan los turnos, que te suspenden las intervenciones, que
tenés que llevar la jeringa y la gasa. ¿Te das cuenta que no Sí, funciona? y es probable que ellos Pero esos que van no lo voten, ¿eh? pero Lo que pasa es que son terminaron muchísimos. votándolo. No sé. Lo que pasa es que son muchísimos más los que no van y no saben lo que pasa allí. Y tienen que saber. Y tienen, una vez que tengan conocimiento No de eso, van tener una porque actitud tenemos solidaria. la cobertura médica. Bueno, por eso. Por eso te quiero decir, pero no todo el mundo sabe. Vos que sabés cómo está la ruta 3, el que de la mejor está y está mala porque es vieja. Bueno, pero ¿qué sabe el La que 6 se rompió de nuevo. La 6 es un desastre. Bueno, ¿y qué sabe el 51? ¿Qué sabe el que no viaja? Eso tenemos que encargarnos nosotros La de decirle. 74. Y no, yo no puedo ir casa por casa así como están las cosas. Ojalá pudiera. Si fuera casa por casa, estoy seguro que ganamos las elecciones. Ricardo, gracias por estar. No, gracias a vos, Alejandro. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común.